Bueno, en términos de un concepto que aparece fuerte a lo largo del texto que tienen para leer, es el de libertad financiera, que yo lo vincularía con este nuevo concepto que no es tanto la de flexibilidad, sino la autonomía, ¿no? Esta libertad financiera que se vincula también con la idea de libertad política que la derecha, la ultraderecha, o el presidente Milei acierta en términos de una expectativa, de un motivo, de un sentido que hoy tiene este concepto de libertad, que ustedes saben, en las políticas sociales siempre hay una tensión entre libertad e igualdad, ¿no? Parece que hay un progresismo que apunta a una sociedad de iguales y hay otra mirada que se va construyendo donde la idea de libertad, de los derechos, de lo colectivo, de las imposiciones que son la de ir a trabajar, impuestas heterónomamente el lugar de trabajo, el tiempo de trabajo, a la autonomía de organizar su propio tiempo, los propios espacios, organizar la vida y conseguir la libertad financiera. ¿Libertad financiera de qué? Libertad financiera del salario, no quedar dependientes de un trabajo que es visto el empleo como una visión casi esclava, ¿no? Por lo menos en estos nuevos trabajadores. Y entonces en esta libertad financiera el autor nos recuerda que quienes fueron entrevistados encuentran en la libertad financiera aspectos de realización, de trascendencia, ¿no? De plenitud y de creatividad que no encuentran en el mundo del empleo, donde no siempre hay buenos jefes, no siempre el trabajo es desafiante, no siempre cumplir la carga horaria es sentido como no solo responsabilidad, sino un espacio creativo, ¿no? Uno podría decir, ¿cuántas horas necesito estar en mi empleo para hacer mi trabajo? ¿Cuánto tiempo estoy mirando el techo porque tengo que cumplir el horario, ¿no? ¿Qué tanto me desafía el trabajo o solo tengo, no solo las mujeres, techos de cristal o paredes de cristal o pisos de barro que no me permiten avanzar, que no me permiten ser creativos? Y en eso quizás las plataformas, la idea de plataformización de la vida, ha impactado donde el empleo no lo ha conseguido, ¿no? Entonces, no se trata de trabajar por un ingreso, sino por un aspecto de trascendencia, de libertad, ¿no? De realización personal, colectiva, familiar, que está agarrando otros sentidos. Por eso el autor va a hablar de la condición del yo, ¿no? No del nosotros, sino no de la clase social, sino del yo. Y si es de un nosotros, es de un nosotros más comunitario, de un nosotros construido por aquellos que piensan y miran ese mundo del empleo de la misma forma que yo, en los cuales no me hacen sentir culpables por querer más, ¿no? Por tener aspiraciones más elevadas, más de clase media podríamos decir, ¿no? Y en eso hay una referencia muy clara a Weber, que dice que, bueno, que el capitalismo no es solo un factor económico, ¿no? Tiene condiciones éticas y creencias de los sujetos. Es más, Weber es el que plantea que el capitalismo se desarrolla en Europa fundamentalmente por la ética protestante, porque en ese momento la condición de riqueza era una señal de que Dios estaba de nuestro lado. Y como no era por una única vez, sino que permanentemente teníamos que demostrar que estábamos salvos, bueno, la generación de riqueza tenía que invertirse, porque era riqueza generada en el tiempo de Dios, en producir una mayor ampliación de esta riqueza, con lo cual la idea de salvedad era un continuo, ¿no? De ahí al desarrollo del capitalismo, ¿no? La señal de que Dios estaba de mi lado es mi capacidad de generar riqueza y de ampliar la riqueza permanentemente. Luego el capitalismo obviamente se aleja de esta ética protestante, pero el tema de la ética de la generación de riqueza no desaparece, ¿no? Es lo que se potencia. Entonces, hoy no tenemos la ética protestante posiblemente, pero sí hay nuevas sectas y religiones que están operando en este sentido, con esta nueva ética de empoderamiento, de responsabilidad individual sobre el propio destino, no vinculado a los derechos colectivos, sino a las responsabilidades individuales, ¿no? Entonces, esta idea de la autonomía financiera y de la libertad va muy de la mano y tiene que ver con ciertas tecnologías del yo, con grupos de autoayuda, con estos textos de autoayuda que van a ser citados permanentemente, esta de padres ricos,
esto de cómo hacer mi propia fortuna, para transformarse a uno mismo, ¿no? Fíjense qué de moda están los textos de autoayuda, ¿no? Para alcanzar así esta idea de felicidad, de pureza, de sabiduría, de inmortalidad, ¿no? De trascendencia, de poder realizarme donde en lo colectivo ya encuentro límites, ¿no? Entonces, de alguna forma reitero este tema de que la libertad financiera en el texto lo que aparece es muy vinculada a la libertad del yugo del empleo, a la libertad de un patrón que no me reconoce, que no me estimula, a la libertad de un trabajo que ya no es creativo, sino que es rutinario, es aburrido, que me obliga a permanecer en él cuando podría estar en otro lugar haciendo otras cosas en las que sí me siento realizada, ¿no? Y ahí la figura del emprendedor o de la emprendedora nos habla sí de un yo neoliberal, y en eso creo que hay un impacto muy interesante de la derecha que no logra del campo más progresista, si quieren del campo más sindical, apropiarse, ¿no? Entonces hay una reflexión bien interesante sobre lo que es el neoliberalismo que la voy a continuar ahora en un ratito.